es un economista, está en Santiago del Estero, hoy 20 horas va a disertar la economía actual, relación nación-provincias, algo que lo estamos sufriendo también obviamente todos aquellos que vivimos en el interior, así que va a ser muy importante también escucharlo. Va a ser en el Centro Cultural del Bicentenario, está invitado por Conciencia de Acción Ciudadana, la entrada es libre y gratuita, pero antes vamos a conversar con él. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Muy contento de estar acá. Te recibió bien y con buena temperatura, Santiago, no te puedes quejar, ¿eh? Eso me han dicho que me tocó un día agradable. Yo había estado solo de paso una vez, que efectivamente hacía calor, pero bueno, venía con la idea de que tal vez estaba un poco más caluroso, pero la verdad que está muy agradable hoy. No sabe lo que fue. Creo que hace mucho tiempo que no teníamos los calores que nos ha castigado en los últimos días. Bueno, sin espoliarte lo de hoy a la noche, o lo de hoy a las 20, sin espoliarte, pero interesante porque, bueno, como decía al principio, este gobierno está haciendo de las suyas con las provincias. Sí. Más allá de lo discrecional, que le sienta bien, por ejemplo, no tener un presupuesto, le sienta bien a la expectativa de proyección que tiene también de la relación con las provincias. ¿Qué avisoras vos en ese sentido, relación nación-provincia? Bueno, que hay dos variables. A ver, spoileo la conclusión. Ajá. El ajuste que ha hecho Milei ha recaído mayoritariamente en las provincias. Esta es, diría, la conclusión principal, pero en general, cuando se menciona eso, se suele decir, bueno, porque el efecto de los recortes de transferencias, sobre todo lo que se denominan transferencias no discrecionales, sí, ha sido brutal en la gestión de Milei, lo cual es verdad. Pero hay una segunda variable, yo la voy a mostrar hoy a la noche, que es el impacto de la política económica de Milei sobre el erario público de las provincias en general, de Santiago en particular también, que tiene que ver con que, como el impacto de la caída de la actividad pegó negativamente en impuestos como IVA y ganancias, que son impuestos coparticipables, eso le pega también a los recursos provinciales. En cambio, la nación tiene derechos de exportación, que dado que al inicio de la gestión de Milei hubo una devaluación muy significativa, no sufrió semejante caída. Cuando uno ve la evolución de los recursos de origen nacional, los de las provincias, los dos cayeron, pero los de las provincias cayeron más. Claro. Es decir, Milei aplicó políticas que le hicieron pagar más caro a las provincias las propias decisiones que tomó Milei. No, y sobre todo las provincias que estamos lejos, ¿no? Del puerto, por ejemplo, ¿no? Que están con asimetrías enormes. En general, uno piensa en la Ciudad de Buenos Aires, en general la Ciudad de Buenos Aires tiene más recursos propios, pero porque habitualmente la empresa sede de la casa sede, la casa matriz, digamos, de una empresa, suele estar en la Ciudad de Buenos Aires por diversas razones, quizás Claro. por razones, si son exportadoras, por ese tipo de cuestiones y demás, con lo cual buena parte de los tributos se pagan ahí, aunque no toda la actividad se realice ahí. Entonces, tienen quizás menos necesidad de recursos de origen nacional. Algunas otras provincias no sucede eso, obviamente las provincias que no tienen regalías, por ejemplo, Neuquén quizá la pasó un poco menos peor porque el efecto de la devaluación sobre las regalías también, tuvo resultados o algún impacto, pero en el caso de una provincia como Santiago es más complicada. La provincia, hoy me reuní con el gobernador, con el ministro de Economía. La provincia tiene una gran ventaja, que es que tiene sus cuentas, y tenía sus cuentas ordenadas, en un escenario y desendeudada, una cosa muy valiosa. Aquellas provincias quizás que tenían, que estaban como deuda en dólares, en términos fiscales, claro, o que estaban endeudadas, bueno, este año les costó aún más, ¿no? Bueno, en esa perspectiva, bueno, obviamente que conoces, la Nación va a habilitar que algunas provincias se endeuden en dólares, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar, creo, a cualquier ser humano que vive por lo menos en la Argentina, endeudarse en dólares, porque no le ingresan dólares habitualmente. Bueno, esa es una situación que pegó muy negativamente al inicio por la devaluación, pero que hoy es una especie de olla a presión, porque como el gobierno ha decidido
sostener un tipo de cambio artificialmente, hoy quizás esa deuda, hoy estoy hablando a marzo del 25, ha vuelto a tener un peso sobre tu estructura fiscal, quizás menos complicada que la que tenías post devaluación de Milei, pero solo por esta razón que recién les mencionaba, porque vamos camino a que finalmente, malamente o por decisión del gobierno, termines devaluando y otra vez esa deuda vuelva a ser un gran problema. Claro. Ayúdame a entender esto. Si bien es cierto, el gobierno de Javier Milei, utilizando variables como puede ser las provincias, los jubilados, es decir, una serie de cuestiones que ya conocemos, no vamos a enumerar porque todos la conocemos de memoria. En ese sentido, paró lo que es la producción en la República Argentina. Sí. Y cuando no hay producción, nadie paga impuestos, no hay coparticipación, pero tampoco el Estado Nacional tiene para sus recursos diarios. Digo, ¿cuál es la idea en ese sentido? Porque es como pegarse un tiro en el pie prácticamente, ¿no? Sí, efectivamente, es tirarse un tiro. En realidad, uno puede pensarlo, recién lo decía, o buenamente o malamente. ¿A qué me refiero? Uno puede decir, es como en el tenis, un error no forzado, ¿no? Se equivocaron, o lo buscaste. Bueno, la verdad, yo tiendo quizás a pensar que lo buscaron, es decir, que hay algún grado de conciencia de que este escenario hace ganadores a determinados sectores y perdedores a determinados sectores, y que había o que hubo una decisión de buscar eso, ¿no? Es decir, en la Argentina, ¿quién ganó desde que asumió Milei? Y intermediación financiera fue, por ejemplo, el sector más beneficiado de todos los sectores. Y con el diario del lunes, las minerías, por ejemplo. Puestos de trabajo. O lo extractivo, con el diario del lunes. Nosotros, el común de la gente, la vimos pasar. Sí, ¿no? está bien. Esa es la realidad. No, y te decía, con el diario del lunes, o después pasó el tiempo, la actividad extractiva. Eso también que gana mucho. Sí, la minera, yo ayer me reuní, pero ojo, porque en la minera efectivamente muestra un desempeño, digamos, bastante por encima del promedio, pero ni siquiera uniforme, porque, por ejemplo, el sector de las caleras, que produce cal, está vinculada, obviamente, es sector minero, y está vinculada a la producción, a la actividad de la construcción, y la está pasando muy mal. Claro, también. Claro. Ni siquiera es uniforme. Y hay una cuestión que también preocupa, la verdad que tengo un montón de temas, pero no te quiero distraer mucho porque entiendo que estás trabajando, más allá de que estés en Santiago, estás trabajando. Estoy terminando la presentación de dentro de un rato. Claro. Pero acorto los temas. Hay una situación que hoy se plantea y que creo que el gobierno también está preocupado en ese sentido, que es el famoso carry trade. Sí. Si bien es cierto, no hay dólares para atender un dólar planchado, ¿qué van a hacer cuando es la gente que optó por el carry trade quiera sus dólares? Bueno, es la pregunta del millón, porque el problema es que Milei no lo va a decir. No. Pero en la práctica es lo que sucede. No resolvió el problema de fondo, el problema estructural de la economía argentina. ¿A qué me refiero? La Argentina sigue gastando, lo digo de manera brutal, y sigue gastando $100 y le ingresan 80. ¿Bien? Claro. Incluso con carry trade. ¿Cuál es el problema de carry trade? El problema de carry trade es, para tratar de además lograr 80 y que no sean 100 contra 60, yo pongo la tasa de interés bien alta para que la gente me demande menos, se queden en pesos y no se vayan al dólar. Ayer hubo una licitación, volvieron a subir la tasa. La tasa en dólares también la subieron, ¿no? Sí, en realidad la subieron en pesos, con una licitación en pesos, pero contra el tipo de cambio al 1%, te mejora el rendimiento en dólares, porque el problema es que como ya todos medio olfateamos eso, varios ya se empiezan a ir al dólar paralelo, y entonces el dólar paralelo ya no está en retroceso como cuando estaba el blanqueo. Entonces cuando se mueve, si se mueve 2%, perdiste la rentabilidad en dólares que supuestamente el gobierno te garantiza. Entonces, para que eso suceda, te sube la tasa en pesos. El problema es que cuando
Eso tiene una fecha de vencimiento, que va subiendo, la va subiendo, la va subiendo, lo que le pasó a Macri. Cuando todo el mundo olfatea que cada vez vas a tener menos dólares, va a buscar sus dólares, pero el problema del carry es que cuando yo entro, agarro $100, los cambio, hago pesos y hago tasa, pero cuando voy a salir, ya no son $100, son 100 más los intereses. Exacto, claro. Entonces necesito más dólares, y si no los conseguí, porque no, la ecuación no está resuelta, porque el flujo no está resuelto, tengo un problema serio. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Y esos dólares que está pidiendo al fondo Caputo y Milei, son para atender también el carry, ¿no? Sí, básicamente son, en realidad, para tratar de bajar la presión sobre aquellos que demandan dólares. Es decir, intenta mostrar que tiene dólares para persuadir, por decirlo de algún modo, a aquellos que están en pesos que no vayan a dólares. Pero cuando porque total, los dólares están. Pero así como es el mercado, en cuanto sepa que ese dinero viene, va a ir también el mercado por esos dólares, ¿o no? Sí, a ver, tarde o temprano, claro. El problema de este modelo es que, de nuevo, si no tiene resuelto, y no lo tiene, la cuestión del flujo, es decir, las exportaciones, los dólares de exportaciones me resuelven toda la demanda de dólares, tarde o temprano termina mal. Sí, claro. Yo estoy pateando la pelota para adelante. Y Milei lo que hizo fue pateando la pelota para adelante con dólares que no son suyos, digo, del Estado. Entonces, primero usó los dólares de blanqueo. ¿De quién son los dólares de blanqueo? De la gente. Y sí. Después usó los dólares del repo. ¿De quién son? Y se los prestaron los bancos. Y ahora quieren los del fondo. ¿De quién son? Son del fondo. Después tienen que aparecer esos dólares y los tenés que pagar. Si yo dentro de 6 meses voy a tener un aluvión de 50.000 millones de dólares o 30.000 millones de dólares adicionales a los que ya tengo, bueno, la discusión, qué sé yo, puede tomar color, pero no va a pasar, porque encima lo que me está pasando ahora es que aunque el Banco Central compra, no acumula nada, porque se los gasta igual. Claro. Esta es la cuestión. Ese es el tema. La última consulta, y volviendo a tu tema de las provincias con nación. 2 años sin presupuesto. Y da la sensación que este gobierno le sienta bien no tener presupuesto porque tiene a mano la discrecionalidad de los fondos. Eso, ¿cómo puede impactar 3 años, 4 años, ponerle que cumpla el mandato Milei y siga sin presupuesto? Hay una disgregación económica, ¿no? Ya no seremos como nación económicamente hablando. Sí, es un manotazo de ahogado para engañar, es un engaño. La verdad lo podemos rotullar claramente como un engaño. ¿Por qué? Bueno, porque cuando, quizás el común de la gente no lo sabe, pero cuando el presupuesto no se vota, se prorroga el del año anterior, ahora creo que ya lo saben porque como lleva 2 años adentro, el presupuesto actual es el presupuesto del 2023, pero no es el presupuesto del 23 ajustado por inflación, es el del 23. Y uno dice, pero pará, yo en el 23 pensaba recaudar 100, pero la inflación hizo que recaudara 300. Bueno, ¿cómo gasto los 200 de diferencia? Como quieras. Esa es la razón de fondo por la cual Milei prefiere no tener presupuesto, porque tiene discrecionalidad en el uso del gasto. Claro. Hace lo que quiere. Y hace lo que quiere, en eso yo dije magnitudes equivalentes, no son números reales, pero son equivalentes a la realidad, es decir, más o menos el 70% es de discrecionalidad absoluta. Solo un 30% se ajusta o debe ajustarse a lo que el presupuesto 23 decía. Claro. Con lo cual hace lo que quiere. Entiendo. Bien, ¿dónde te vemos? ¿Redes tuyas? ¿Dónde estás ahora? ¿O dónde te escuchamos? No sé. Contame. Yo estoy, bueno, mis redes, Hernán Letcher, Letcher es LTCHR con una T en el medio y de R final, y después ahí me encuentran. En general tengo redes muy activas, así que aquel que le gusta un poco la economía y le va a gustar, y además como suelo entrar bastante seguido, si me escriben, me comentan, qué sé yo, les contesto rápidamente. Está bien, porque son muy dinámicos. El lunes arranco en QR, que era el programa que hacíamos en A24 hasta el año pasado, hasta enero lo hicimos, y ahora arranca en Bravo TV. Que Bravo TV hay que verlo por streaming porque está en Flow, ahí yo estoy posteando justo en mis redes, porque en cada plataforma se ve en un canal distinto, en algunos no está, así que en los que no está hay que verlo por streaming, pero es muy fácil. ¿El mismo equipo lo voy a poner en mis redes para que cualquiera pueda acceder. Hernán, el mismo equipo de QR?
del mismo equipo se fue Pablo Ibáñez y vino un columnista de política que se llama Caminos, que es muy piola, Mariano, y después seguimos los domingos en GPS, como siempre, ¿no? Claro, claro. Bien. Bueno, muchas gracias. Espero que disfrutes, Santiago. Gracias por atendernos y muy interesante hablar contigo. Muy amable, ¿eh?